narrador, personaje, autor que la configura. Así, se muestra que este sujeto no es tan estable como podría parecer. El primer estudio de Lejeune porta sobre el relato irónico de infancia, y en él intenta encontrar los mecanismos narrativos detrás de algunas novelas autobiográficas de Jules Vallée. Lo que es interesante aquí es que Lejeune comienza a indagar sobre la extraña unión que pretenden ejercer las novelas autobiográficas de infancia desde el siglo XIX entre la voz narrativa adulta y la voz narrativa infantil, que es finalmente esta voz construida, imputada a una configuración niño que nunca existió como tal. En el texto de Gorky podemos encontrar exactamente los mismos mecanismos que subraya Lejeune para hablar de esta peculiar adecuación narrativa entre narrador adulto y narrador infante, la ironía, el estilo indirecto libre, la borradura del narrador adulto, el presente de narración, etc. Y ciertamente las dos instancias narrativas comparten el mismo pronombre personal, se unen en la misma figura bajo un yo, pero por eso mismo desestabilizan la pretendida unidad reguladora de la voz autobiográfica. Lejeune cita la famosa frase de Benveniste: yo es el individuo que enuncia la instancia de discurso presente que contiene la instancia lingüística yo. Pero aquí el problema de la enunciación no parece claramente estar resuelto. Cuando la autobiografía figura este aspecto fuerte del homodiegético, el autodiegético, cuando el narrador es la vedette de su relato, cuando el sujeto del enunciado es representado por el sujeto de la enunciación, cuando finalmente el mismo pronombre yo designa al narrador adulto y al personaje niño, el desdoblamiento en la configuración de este individuo ficcional comienza a aparecer insidiosamente. La unidad no puede ser más que mítica, decía Lejeune. Así, en cuanto Cortés se refiere al personaje de Alexis como una tercera persona, empieza a sugerir estas relaciones inestables entre él y yo, entre las dos instancias pronominales que se ocultan detrás de la aparente unidad autobiográfica entre un autor, un narrador y un personaje. Pero aquí, además, este yo aparece como un él bajo las coordenadas inestables de un nombre, y es el nombre el mecanismo más insidioso de la escritura autobiográfica, aquel que lleva a sellar el pacto con el lector, aquel que asegura la relación directa entre la materialidad de un autor y la veracidad de un pasado relatado. Y digo, cuando Rousseau apela en el principio de las confesiones, este juez supremo, lo hace bajo la garantía única de la unidad inapelable del nombre, que señala como unidad a su persona, al narrador y al héroe de su relato autobiográfico. Pero este nombre, en lugar de representar un punto de unidad, se figura aquí con todo su peso arbitrario como un punto de fuga. Porque el nombre de Alexis queda emplazado en el diseño editorial de la publicación que nos concierne como una función más en el esquema didascálico. En la división misma de las indicaciones didascálicas que introducen el texto, existe un apartado Alexis que se encuentra entre los otros apartados funcionales de le lieu, el lugar, le personnage, los personajes y finalmente les événements, los acontecimientos, que son la obra misma en el desarrollo de sus diálogos temporales. Por esta simple disposición editorial, Alexis aparece más como una función que como un personaje. Queda separado de los eventos, los emplazamientos y no forma parte del menú de las personas dramáticas. Así, al no estar figurado en la lista de personajes, está situado en este punto de irrealidad, como le llama Cortés, entre el espacio y los eventos, entre el espacio y el tiempo, entre los espectadores y los personajes. Como función, Alexis representa la otra mitad de la obra, dice Cortés, aquella mitad que da sentido al todo. Y, al ser un personaje que engloba todos los eventos y todos los demás personajes, Alexis figura como esa parte inquietante de la taxonomía de Borges que cita Foucault en su famosísimo prefacio de las palabras y las cosas. Es un elemento más, pero este elemento engloba todo el resto de la taxonomía, desestabilizando su coherencia. Como figura formal entonces, como función, Alexis es este punto de inestabilidad misma. Su nombre no fija una unidad, sino que la dispersa y muestra de esta forma la imposible unidad del yo, su división en una elasticidad propia a la escritura autobiográfica, pero también su separación tajante del individuo que debería darle sentido, de la figura mítica detrás de todo, señalada por el nombre al final y al principio del relato autobiográfico, el autor como persona, como cuerpo, como inscripción física detrás, delante, en medio o atravesando la obra. Y en este nombre se esconden también elementos de una imagen de autor tal y como la concibe Manguenot, entre el texto mismo, su configuración en otras obras de Gorky y la figuración con la que el escritor ruso se puso en escena como escritor. Infancia se publica en 1914, un año después de que Gorky regresara del exilio por sus actitudes subversivas en contra del zar Nicolás II. En ese momento Gorky ya conoció a Lenin, ya tuvo sus primeros desacuerdos con él por seguir las tesis de Bogdanov, aunque sigue participando por ahí en la redacción de periódicos bolcheviques. Y Gorky es ya un escritor reconocido nacional e internacionalmente por este meteórico ascenso a la figura de gran escritor en Rusia.
y esta figura se construye a través de un nombre y de su relación con una obra. Conocedor de las historias del pueblo, traductor de sus sufrimientos, el nombre de Gorki acaba de coronar esta gloria literaria. Máximo Gorki es un seudónimo que utiliza su segundo nombre de pila, o si se quiere decir, según otras implicaciones de la imagen del autor, el nombre de su padre muerto y el nombre de su hermano muerto, además de esa peculiar referencia puesta como apellido. Gorki se traduce en ruso como amargo. Las historias de una juventud miserable, de una pronta orfandad, de un intento de suicidio en la adolescencia, de un peregrinaje trabajando a través de toda la provincia rusa y de todo tipo de empleos manuales, terminan de redondear esta figura mítica de Máximo el amargo, el muerto amargo, la suprema amargura, la máxima amargura que en sus relatos cuenta este círculo sofocante y estrecho en el que vive el pueblo ruso. La autobiografía de Gorki se publica en un momento en el que su mítica figura ya estaba consolidada, ya tiene como 3 biografías de estadounidenses. El relato de su brutal juventud viene, el relato de su brutal juventud viene a confirmar y va a enfatizar esta imagen autorial. Muestra un etos acorde a la imagen forjada de un autor cercano al pueblo y a sus sufrimientos, alguien con toda la autoridad para narrar su historia callada de sufrimientos. Por primera vez en su existencia literaria, Gorki se llama por su propio nombre, separa la figura literaria de un ser real con la denominación cariñosa en boca de su abuela, Alexis. Separa para consolidar, se funda el pacto autobiográfico, el autor consagrado publica bajo su seudónimo, pero admite su nombre para dar textura a su leyenda. Y el nombre de Alexis se esconde y revela, además, mucho más en esta insistente aparición de la extraña historia de San Alexis, el hombre de Dios, en el relato de Gorki. Es una historia que parece fascinarle al narrador de infancia, una historia que aparece una y otra vez en sus lecciones y en los relatos místico-míticos de su abuela. La leyenda siria de San Alexis, tal y como fue formándose en Europa a través de los manuscritos griegos, y que va a rastrear con bastante precisión el filólogo Arthur Amiot a finales del siglo XIX, muestra esta peculiar revelación de la identidad como un juego primordial en la leyenda del sagrado hombre de Dios. Porque en la versión que se ancló con tanta fuerza en la religión popular rusa, el santo hombre de Dios, San Alexis, esconde su identidad en su milagroso regreso a Roma. San Alexis regresa a vivir con sus padres en la casa en que dejó a su esposa, pero no les revela su identidad, sino que vive como asceta de su benevolencia. Solo al morir en un halo de santidad, los familiares del sagrado hombre comprenden, por una carta, que se trataba de su hijo, que era su esposo, que ese hombre, el asceta, a punto de reunirse con Dios, era Alexis. Del nombre regresamos al verbo y se plantea entonces un problema fundamental. Si Alexis, una vez nombrado, es la función que propicia la división del yo autodiegético, si su nombre al mismo tiempo lo separa del autor con el que debería formar una unión indisoluble, si el nombre Alexis, dentro de la constitución misma de la imagen autorial de Gorki, muestra este insinuante juego de secretos y de revelaciones, de distintas acepciones de una identidad cambiante, ¿cómo puede relevarse al final de la obra? ¿O bajo qué condiciones es aquello que no tiene en un primer vistazo ni unidad ni coherencia? Y todo esto nos lleva a pensar con otro giro la concepción de Bakhtin en cuanto al héroe y al autor en la escritura autobiográfica. Si solamente es posible observar al otro, siguiendo la antropología filosófica de Bakhtin, como una totalidad, solamente es posible crear un objeto estético caracterizado justamente por su finitud a partir del otro. Así, los personajes son siempre otros frente a la conciencia del autor que los crea. De todo esto se comprende bien que en la creación autobiográfica no nada más se opera la elasticidad de un yo autodiegético, no nada más se desdobla un individuo que termina finalmente siendo coincidente con el nombre plasmado en una portada, con la figura de un autor, sino que se produce un desdoblamiento que Bakhtin va a radicalizar hasta sus últimas consecuencias. Al recrearme a mí mismo en la autobiografía, creo en realidad a otro ser completamente distinto, en su finitud, completamente ficcional, perteneciente al reino del estético y nunca al del conocimiento de mi ser. La representación del yo autodiegético no es nada más un estiramiento de mi persona, sino que es la creación de un ser completamente ajeno a ella, en tanto que es un ser conceptualmente finito. Y bueno, si en principio el tiempo de la autobiografía podría intentar alcanzar el momento de la escritura, unir el yo del enunciado con el yo de la enunciación, juntar la escritura de ese yo con la mano que le está produciendo, esto solo sería un efecto narrativo, como bien ha dicho Pimentel, que nunca podría integrarse en el plano de la existencia.
El autor comparte el nombre con su narrador y su personaje por este efecto peculiar de construcción ficcional que no resume la distancia entre la creación verbal y la existencia física de la instancia autorial. Y bueno, esto tiene otras consecuencias. Cuando Coltés pone al personaje de Alexis en una situación liminar entre el público y los acontecimientos que se desarrollan, radicalizando la elasticidad del yo autodiegético, este personaje que se revela como un ser otro, independiente del autor, con plena conciencia en un devenir dialógico, se emparenta con los espectadores, cuestionándolos en su revelación. Esta revelación violenta implica también que el espectador debe escoger, como escribió Coltés en el programa de Mano, entre la elección esquemática de la adhesión a uno u otro de los elementos, es decir, la elección entre el elemento impresionante, que son los personajes en situaciones, o el elemento impresionado, que es Alexis. La adhesión del público, que manifiesta la teatralidad del texto de Coltés, plantea justamente una decisión ética, un paso a la acción. Cuando Alexis se revela como ser plenamente ficcional, como conciencia autónoma, proclama la libertad del personaje autobiográfico frente al autor, mata, por así decirlo, al autor y de paso le da vida al lector-espectador, planteándole la decisión esquemática del paso a la acción interpretativa o la permanencia en la pasividad. Hay aquí una invitación juguetona a la interpretación. La libertad del personaje frente a la conciencia del autor se desdobla aquí con la libertad del espectador a afirmarse en la acción interpretativa, a liberarse del mismo yugo, a matar simbólicamente al autor e integrarse en la cadena infinita de las interpretaciones. Y así sucede, de pronto, mediado por una lectura, la representación en escena de la muerte del autor de Barthes junto con el dialogismo de Bakhtin, dándole la misma libertad en una revelación final al personaje y al lector, liberándolos al fin con el mismo gesto del yugo del autor. Y claro, todo esto quedaría muy bien enmarcado, sugeriría esta bella coincidencia en una época particular del pensamiento en Francia, 2 años después de la publicación del texto de la muerte del autor de Barthes, desplegaría los significados metaliterarios de una puesta en escena allá en Estrasburgo, en una vieja catedral, en donde se conjuntaron una noche para pensar extrañamente Bakhtin y Barthes en la escena teatral de Coltés que sobrevuela por ahí el fantasma de Gorky. Y ese fantasma señalaría la muerte del autor para el renacimiento del personaje y del lector. Aunque claro, este texto finalmente tiene una firma, portará el nombre de Coltés en su consagración póstuma, servirá para crear una obra transautorial, como diría Díaz, y la historia mítica de una autoría consolidada. La muerte del autor se canta con muchos renacimientos. Y sí, bueno, entre todo esto, tal vez olvidé mencionarles que el papel de Alexis, liberándose del autor Gorky, fue interpretado en esa vieja catedral por el segundo autor, por Coltés. Muchas gracias. Cuando se juntan, bueno, en el cruce de estos medios. Gracias también por seguirse aquí. Voy a darle ahora la palabra a Rodrigo Jardón con una ponencia que se llama Flores de Abismo, la disolución del autor en un cuadro. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo a la doctora Irene Artigas y a la doctora Susana González por darme la oportunidad de participar en esta mesa con ellos. El texto del que voy a hablar es una éfrasis que hizo Giorgio Manganelli en el año de 1986. El texto de Manganelli se desprende de este cuadro. Quiero leer la éfrasis, es un pequeño texto de 2 cuartillas que traduje. Mucha de la obra de Manganelli no se conoce en español. Es un autor muy importante porque él pertenece a la generación del grupo 63, que es donde estaban Umberto Eco y compañía, para contraponerse a los módulos del realismo, del neorrealismo italiano, ¿no? Que era la única estética después de la posguerra que había dominado el panorama. Fue un movimiento muy particular, sobre todo en el caso de Manganelli, porque él es contemporáneo de Calvino, de Pierpaolo Pasolini, y decide no participar con su generación, tener un espacio de silencio y formar parte más bien de los proyectos de la neovanguardia italiana. Entonces, quisiera leerles la traducción y voy a empezar directamente con el texto de
todos los colores del full. Benedictus, uno de esos nombres improbables y eruditos que brotan imprevisiblemente vegetales en tierras felizmente cenagosas. Un nombre sacro e irónico, divertido y litúrgico, un clown con vestiduras fastosas. Y Benedictus es precisamente esto. Tiene la confiada jerga del full egregio y al mismo tiempo el fanático, suntuoso esplendor de quien oficia. Es un fatuo y un solemne, un jugador y alguien que consagra, un taumaturgo. Es imposible captar el momento perfecto en el que las manos ágiles y enjutas verdaderamente inventan de la nada la carta inexistente. Después de haber jugado con cartas escondidas, mimetizadas, astutas, heráldicas, después de miles de conejos cómplices, aparece el conejo salido de la nada. Es idéntico a los demás. Benedictus trabaja, palabra tonta, más cualquier palabra es elusiva. ¿Qué es lo que realmente hace Benedictus? Juega, pero es ceremonioso, calcula, pero se divierte, es entretenido y entretiene, sueña, pero es geómetra del aire, esboza, pero es calculador, escrutador de espacios, medita, pero es un fragor magnífico de colores. Su sublime polimorfa disponibilidad lo presenta como autor, inventor, soñador, geomático, matemático, alucinado, alucinador. Él siempre es algo y otra cosa, que es incompatible con la primera. Es sí mismo y lo contrario, tiene personalidad extraordinaria. ¿En qué consiste? En ser indescriptible, en quizás no tener. Tal vez un nombre verdadero y ficticio solo indica un tránsito de dibujos y de colores que se aglomeran. Benedictus es una forma de existir de los colores. Tiene la personalidad de una pluma, una rosa, una mariposa. La personalidad de una pluma, una rosa, una mariposa es color, vuelo, inestabilidad planeadora. Benedictus trabaja teniendo en mente joyas, textiles, ornamentos, tapicerías. Es interesante que él haya elegido un rumbo aparentemente vicario, a grado de que sus formas no se propongan como tales, sino como, helo aquí, exactamente como el color para las alas de una mariposa, de un pájaro, para una flor, para el pelaje de una fiera, para las escamas marítimas de un pez. Hay algo extremadamente absurdo, una huella de complicidad cósmica en nuestra vocación por gozar de los colores de una volátil mariposa que parece desconocer sus propias, increíblemente ingeniosas vestimentas cromáticas. Si pienso en el jardín proyectado por Emil Nolde, me doy cuenta de que las flores forman parte de una misteriosa conjura mundial para imponer la anónima belleza del color a un planeta reacio, como si ese jardín nórdico y febril de deleites cromáticos, los colores de Benedictus tapizan el mundo, tapizan las flores, tapizan insectos que se posan en las flores. Osaría decir que Benedictus no trabaja sobre imágenes que pertenecen al mundo, sino que proyecta pelajes, alas, pétalos para aplicar sobre el mundo. Si nosotros estamos lívidos y desnudos, si la tierra es monótona, sobre todo ocre y arena parda, Benedictus tiene la tarea de recordarnos que todos los seres vivos se visten con colores, con dibujos, con juegos, en fin, que no existe ser vivo que no tenga un emblema insertado en el cuerpo, pues Benedictus, heráldico del mundo, es el descubridor de los emblemas, el inventor de los colores que hacen de la comúnmente llamada naturaleza un esplendor inagotable de calculado, malicioso artificio. Se puede hablar de música al ver las invenciones de Benedictus y específicamente de esa figura espléndida, tormento de los literatos, que la música celebra en las variaciones, porque la música es un arte sumamente artificioso, es matemática e improbabilidad. Pues bien, digamos que Benedictus es ingeniosamente musical, pero tal vez escapa a esta definición la que me parece la gracia suprema de su forma de inventar. La fingida humildad de la destinación, lo que hay de servil en él es el atributo de una cualidad majestuosa, incomparable, porque es un soberano, ama la mascarada de disfrazarse como el oficiante del monarca, un humilde al servicio de su propia soberbia, un austero devoto de su propia vanidad, el esclavo tímido de su propia omnipotencia. Sus motivos decorativos provocan un ligero malestar, como si nosotros no estuviéramos amoldados, preparados para la delicia multiforme, al mismo tiempo desenfrenada y calculada de su invención. Verdaderamente ha llegado la orden de abandonarse a la culpable inocencia de la delicia. Tenemos que ser instantáneamente felices. Es tan rico, tan inagotable el mundo de las imágenes. Un aturdimiento alucinado nos seduce. Estamos adentrados en un espacio que germina con esa extraña inocencia de flores, no flores, alas, élitros, lágrimas de árboles, reflejos, pétalos imposibles, instrumentos musicales, taciturnos rombos, cuadrados elusivos, policromía de gallinas, huevos, silenciosos reptilinos, peces, puentes que desbordan triángulos. Por lo tanto, desde los orígenes, desde el espacio inicial, desde los oscuros balbuceos del Edén, el mundo, el universo, el planeta entre los planetas era, antes del lugar del hombre, lugar de la encarnación de los colores, depósito inagotable de los emblemas, palacio heráldico, alegre y furioso. La reflexión de Manganelli se basó, desde el inicio, en una premisa: la literatura como mentira. Se trata de una poética con la que guió toda su escritura.
al hablar de poética y no de teoría, retomo la definición que Antoine Compagnon plantea en El demonio de la teoría con respecto a este tema. Cito: la poética no pone jamás el acento en el problema, el acento en el objeto imitado o representado, sino en el objeto que imita o que representa, es decir, en la técnica de la representación, en la estructura del mitos. Y fin de cita. Es decir, lo que caracteriza ante todo es el aspecto formal, porque, dice Compagnon, es el arte de la producción de la ilusión referencial. Fin de cita. En la poética, a diferencia de la teoría, no es primordial poner en duda el sentido común, sino establecer la estrategia que permite realizar la ilusión referencial. Por otro lado, cabe destacar que Manganelli plantea estas ideas en un momento crucial de la literatura italiana. Frente a la desilusión provocada por las ideologías, buscó, como muchos de sus contemporáneos, una estrategia que le permitiera sustraer su discurso de una instrumentalización. La literatura como mentira fue el punto de partida para alcanzar una plena autonomía artística. Esta pretensión, como lo muestra su obra, no fue una tarea sencilla. Requirió de la continua reactualización de su discurso. Lo llevó a dejarnos una sucesión de textos que dialogan entre sí, una suerte de sistema cerrado en el que el tema principal es el análisis de la ficción como un producto completamente diferente de la realidad. Manganelli postula, cito: podemos definir la literatura una diunaton, algo imposible, transformándola por completo en una figura retórica, indiferente con relación al hombre, mantiene con él contacto solo en la medida en que éste deja de ser humano. Y de cita: dentro de la ficción no hay un sujeto que enuncie, por el contrario, se cita una voz que es subversiva por excelencia. Cito: no hay literatura sin deserción, desobediencia, indiferencia, negación del alma. El escritor elige ante todo ser inútil. El escritor también es bufón, es el fool. Él se hace semejante al humano portador de la impiedad, la burla, la indiferencia casi al punto del poder homicida. El bufón no tiene colocación histórica, es un lusus, un error. Fin de cita. Para Manganelli, la literatura tiene que ser una actividad basada en la socialidad. Este tipo de textos tienen que situarse en la anarquía de las provocaciones lingüísticas. Es un producto que, gracias a la voz del bufón, se sostiene por ser un artificio. Llegado a este punto, toca el tema del autor y declara: el autor no sabe, no debe saber sobre su trabajo ni siquiera cuanto saben los demás. Es más, él tiene la oscura sensación de que el ambiguo ser que dio a luz va a ser violentado, su significado dependerá de cada voluntad. Totalmente ambiguo, transitable en todas las direcciones, es inagotable e insensato. Su ambigüedad lo vuelve ilimitado, proyecta en torno a él una aureola de significados, quiere decir todo y por lo tanto no dice nada. El destino del escritor es trabajar con una conciencia siempre mayor en un texto cada vez más lejano del sentido. La literatura nos provoca y nos reta, ofreciéndonos un ilusorio, heráldico plumaje de fiera, un artefacto, un dado, una reliquia, la distraída ironía de un emblema. Muestra de esa obra fundada en la constante reelaboración de la literatura como mentira es el texto que da pie a este trabajo. Más de 20 años después, la temática sigue presente, la diferencia radica en cómo surge. Todos los colores del full es una éfrasis. Pero antes de problematizar el texto por su pertenencia a esta estrategia de la escritura, quisiera retomar la poética de nuestro escritor. Las ideas de Manganelli surgen en paralelo a la teoría de Roland Barthes y por momentos son notablemente similares. Sobre todo me refiero al ensayo de 1968, La muerte del autor. Si bien el desconocimiento por parte del escritor sobre el significado de su obra podría simplemente atribuirse como una idea deudora de lo que Maurice Blanchot plantea en El espacio literario 1955, el hincapié que Manganelli hace sobre la obra como espacio infinito de significación nos puede llevar a otras conjeturas. Barthes plantea que la literatura se forja en la escritura y esta es la destrucción de toda voz, de todo origen. No se la puede encasillar a una interpretación única. Hacerlo implicaría, según Barthes, volverlo un objeto del positivismo, un resultado de la ideología capitalista. De forma similar, Manganelli plantea que, cito, el espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede atravesarse. La escritura instaura sentidos sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo. Procede a una excesión sistemática del sentido. Fin de cita. El espacio limitado, inagotable e inasible de la escritura tiene como fin último darle al receptor el que fuera el máximo beneficio del creador. Y cito: sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Fin de cita. Es claro que las obras de ambos también son sustancialmente diferentes, pero coinciden en esa lucha por liberar el texto literario de las prácticas de poder y de las ideologías imperantes al otorgarle el papel principal al intérprete. En su libro dedicado a plasmar la totalidad de su experiencia lectora sobre la más famosa novela de Collodi, Pinocho, un libro paralelo, 1977,
Manganelli no solo recrea los 36 capítulos del libro, sino que ahonda en la idea de lectura como semiosis infinita. Y cito: infinitos dibujos dibujan la página escrita dentro del contenedor de palabras, el lector. El libro es un mapa, el terreno de un caserío, un palacio, un castillo, una región, una patria. Este terreno no tiene signos inútiles o neutros, y las lagunas, los hiatos, no son menos esenciales que los lugares en los que se edifica. El ladrillo interior de un libro, de la página, incluye innumerables páginas, libros infinitos. El libro se dilata, es tendencialmente infinito, y no obstante, nunca es ficticio. Un gran libro generará infinitos libros, y lo mismo le sucederá a esos. Nunca existirá el último. La tarea del lector es saber qué palabras esconden una palabra y cuál es un espacio en blanco, y viceversa. En la inmovilidad tipográfica, el espacio entre signo y signo es infinito. Fin de cita. Con el autor fuera del panorama, la literatura se plantea como el espacio de la libertad absoluta, tal como lo diría Barth en su conferencia Reflexiones sobre un manual. Cito: desarrollar una lectura polisémica del texto, reconocer por fin los derechos de la polisemia, edificar prácticamente una especie de crítica polisémica, es abrir el texto al simbolismo. Este es un texto de 1969, un año posterior a la muerte del autor. La supremacía del lector posiciona la crítica del lado de la creación literaria. Desde esta perspectiva, cada acto de lectura lleva a la producción de un libro diferente. Podríamos decir que Manganelli y Barth invitaron a una recuperación de la experiencia. Si el texto es un entramado ilimitado de significación, entonces lo que importa es el valor del lector como sujeto históricamente determinado. Ya no importa rastrear un significado unívoco de la obra, sino definir qué significa en cada época. Tal como lo explica Compañón, la muerte del autor implica que, cito, no solamente el sentido del texto no se agote en la intención ni equivale a ella, sino que debe además incluir la historia de su crítica por todos los lectores de todas las edades, su recepción pasada, presente y futura. Fin de cita. La intención no es ya una marca del autor, la intención es un elemento fluctuante que cambia de sujeto a sujeto, no solo de época a época. Por esta razón es importante recalcar que Barth propone que este tipo de producción del significado es abrir el texto al simbolismo. Es decir, si usamos los términos recurrentes, uno de los términos recurrentes en la obra de Baudelaire es una representación del texto como entramado de correspondencias. Y leo las primeras dos estrofas de Correspondencias de Baudelaire. Es la naturaleza templo de cuyas basas suben de tiempo en tiempo unas confusas voces. Pasa a través de bosques de símbolos el hombre, al cual estos observan con familiar mirada, como difusos ecos que lejanos se funden en una tenebrosa y profunda unidad. Como la claridad, como la noche basta, se responden perfumes, sonidos y colores. En todos los colores del full es especialmente claro este procedimiento creativo. Hablo de disolución del autor en un cuadro precisamente porque desde el inicio Manganelli hace de su pintor, Eduard Benedictus, el punto de fuga para proponer una lectura sinestésica y metafórica. En su lectura nunca se menciona que el cuadro es de 1922, que su creador fue un químico que ocasionalmente pintaba y que esta obra, Proyecto Textil, se inscribe en el Art Deco. El cuadro en esta éfrasis existe en tanto que es asimilado al rico despliegue estilístico manganeliano. W.J.T. Mitchell ha destacado que la historia de la éfrasis es fundamental para comprender la historia de la representación en Occidente. Mitchell, en su ensayo La éfrasis y el otro, destaca que la éfrasis es un tipo de descripción a la que se le ha otorgado un valor especial. La palabra, cito, puede referirse a un objeto, describirlo, invocarlo, pero nunca puede brindar su presencia visual ante nosotros, al igual que lo hacen las imágenes. Fin de cita. En otras palabras, se trata de una convención cultural. Mitchell destaca que en su configuración semántica no hay una diferencia factual que caracterice a la éfrasis. El crítico norteamericano señala que, cito, si bien la éfrasis expresa el deseo por un objeto visual, ya sea para poseerlo o para alabarlo, también suele ser una ofrenda de esta expresión como regalo al lector. Fin de cita. Esta postura es interesante porque, al develar la impostura de considerarla una descripción per se superior, Mitchell recupera el factor ideológico. Puede ser que la éfrasis no cuente estructuralmente con un estatus sustancialmente destacable, mas los distintos atributos que ha tenido a lo largo de la historia nos dicen mucho de la forma en cómo concebimos la representación. Y cito, lo más importante es no entender el género como la única clave del funcionamiento de la éfrasis, sino solo como una de las muchas figuras de diferencia que alimentan la dialéctica de la imagen-texto. El objeto visual, extraño de la representación verbal, puede revelar su diferencia respecto al que habla y al que lee, de muchas maneras. Fin de cita. Por lo tanto, como explica Irene Artigas en su libro Galería de Palabras, nunca se puede soslayar que existe una historia de la
de la crítica exprástica. Ahora bien, ¿cuál es entonces un posible punto de partida para su estudio? Me parece que la propuesta de Artigas es clara, y cito: yo estaría de acuerdo en entenderla como un género descriptivo, con todo el alcance que veremos tiene el calificativo. Debe estudiarse en términos de su composición y tema, y de que se trata de una forma de intertextualidad. Fin de cita. Guiado por los indicios expuestos anteriormente, propongo que en el caso de todos los colores del full, la intertextualidad responde específicamente a lo que Baudelaire circunscribe a lo moderno, y cito: creo sinceramente que la mejor crítica es la que es amena y poética, no esa otra fría y algebraica que bajo pretexto de explicarlo todo, no siente ni odio ni amor, y se despoja voluntariamente de toda clase de temperamento. Para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica ha de ser parcial, apasionada, justa, es decir, apasionada, política, es decir, hecha desde un punto de vista exclusivo, pero desde el punto de vista que abre el máximo de horizontes. Fin de cita. Se trata de una aproximación a los objetos en la que todo argumento se sostiene gracias a su subjetividad, la interpretación, la visión del lector, en una concepción que no pretende alcanzar la universalidad atemporal. El artista, por el contrario, cito, busca algo que se nos permitirá llamar la modernidad, pues no surge mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata para él de separar la moda lo que pueda tener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio. Fin de cita. No hacer ninguna referencia contextual es parte del procedimiento de la lectura exprástica de Manganelli. Incluso cabría aventurar que el abigarramiento sintáctico y semántico son elementos formales con lo que se busca una emulación. Esta pintura de Eduard Benedictus se compone de varias flores que dominan con sus colores la totalidad del espacio. Es una aglomeración de formas y pigmentos. Ante un objeto así, Manganelli propone una lectura que se basa en la construcción de un texto formalmente análogo, podríamos decir. La paradoja con respecto al pensamiento de Manganelli radica que, a pesar de que Baudelaire defiende la labor del crítico, eso no implica excluir un diálogo entre el artista y su obra. Cito a Baudelaire: ¿qué es el arte puro según la concepción moderna? Es crear una magia sugestiva que contenga a la vez el objeto y el sujeto, el mundo exterior al artista y al artista mismo. Fin de cita. La muerte del autor difiere totalmente con esta idea. La voluntad sería más bien eliminar todo rastro del artista. La obra siempre debe sostenerse a partir de un discurso paralelo. Tal como Barthes lo explica, la lectura es la producción de una mediación. Y cito a Barthes: la lectura debe ser verdaderamente una producción, ya no imágenes anteriores de proyecciones, de fantasmas, sino literalmente de trabajo. El producto consumido se convierte en producción, en promesa, en deseo de producción, y la cadena de los deseos comienza a desencadenarse hasta que cada lectura vale por la escritura que engendra, y así hasta el infinito. Fin de cita. Si bien, en este caso, la muerte del autor implicaría abrir la obra al simbolismo, se trata de un simbolismo incapacitado de ir a la esencia de las cosas, lo cual no solo parece problemático, sino contradictorio. La prosa de Manganelli se carga de un lenguaje que aventuro es cercano al simbolismo. Sin embargo, se propone únicamente como un paralelismo que recorre los contornos de las formas. Este procedimiento descarta que la lectura pueda descifrar la dualidad de lo bello, según Baudelaire. El poeta francés plantea que, cito, lo bello está hecho de un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es excesivamente difícil de determinar, y de un elemento relativo circunstancial, que será, si se quiere, por alternativa o simultáneamente, la época, la moda, la moral, la pasión. La dualidad del arte es una consecuencia fatal de la dualidad del hombre. Fin de cita. Con la muerte del autor, la obra parece flotar en la ausencia de tiempo, se la despoja de su instante de peligro. Su potencia infinita de significado la vuelve una silueta, cuya sombra es insondable, lo que no deja de ser paradójico, porque quizás la lectura de Manganelli logra distanciarse por completo del contexto del cuadro, pero el resultado se carga con la intención de otro autor, él mismo. Si retomamos las ideas de Mitchell y de Artigas, se puede decir que su texto pertenece a un momento específico de la representación en Occidente y que se suma a la historia de la crítica plástica. En todos los colores de full, Eduard Benedictus es las formas que contiene el cuadro. Su autor original desaparece y Manganelli, quizás involuntariamente, lo absorbe por completo a su rica obra autorreferencial. Sin embargo, al final hay una serie de preguntas de las que destaco. ¿Es tan rico, tan inagotable el mundo de las imágenes? El full duda por un segundo y se cuestiona por el carácter de estas. Hace un recuento alucinante, vertiginoso. Si la palabra es el puente hacia el mundo, una mediación, Manganelli pareciera preguntarse si las imágenes no son, por el contrario, expresión total del mundo. No se limita simplemente a esa suerte de emulación formal de lo representado, más bien parece mostrar los propios límites de su discurso. Es un espectador de flores y abismo.
al final nos dice que se trata de un lenguaje que nos preexiste. Y cito, por lo tanto, desde los orígenes, desde el espacio inicial, desde los oscuros balbuceos del Edén, el mundo, el universo, el planeta entre los planetas era, antes del lugar, el hombre, lugar de la encarnación de los colores, depósito inagotable de los emblemas, palacio heráldico, alegre y curioso. Fin de cita. Esta paradoja se traduce en su convicción de que aquello que en la palabra solo es una sombra, en las imágenes es la esencia que nunca se atreverá a cruzar, la realidad. Muchísimas gracias. Darle ahora la palabra a Cintia García Leiva con una ponencia que se llama Luego de la omisión, el remanente. Autorías desde la página las páginas. Muchas gracias a Irene Artigas y a Susana González por la invitación a participar de esta mesa. También a Nico y a Rodrigo por compartir conmigo como estudiantes de literatura comparada. Bueno, comienzo mi texto. Ir hacia la página, a su anverso y su reverso, a su espacio recortado como superficie de inscripción y a su textura específica, es ir a un encuentro múltiple. Presenciar la convivencia entre la parte material de una superficie, junto con su historia como material para observarse como tal, y al mismo tiempo su aspecto potencial, ese que radica no en lo visible, en lo que ojos y manos pueden ver o tocar, sino precisamente en ese estado acaso contradictorio entre parecer estar a la espera de la inscripción y su necesaria presencia, cuando se observa que no hay una inscripción, sino un espacio inscribible. En busca de una aproximación no solamente a la página, sino a la página borrada, ese estado doble se hace todavía más complejo. Una página borrada, distinta a la página vacía, queda expuesta luego de la inscripción y no antes de ella, y esa exposición implica un acercamiento distinto a su materialidad y a su virtualidad. Su concepción como superficie inscribible se extiende, se vuelve campo de juego, no solo para disponer, sino también para remover, para actuar sobre la inscripción previa, para ilegibilizar, para devisibilizar lo escrito. Su potencia es, pues, también la del silencio, un silencio entendido no como contraparte del sonido, sino como un momento en el que la ausencia o presencia de ruido, visual o sonoro, son igualmente posibles. La voz latina de Leo designaba el acto de borrar como sinónimo de abolir, destruir, aniquilar. Borrar, entendido desde esta raíz, deja un trazo lo suficientemente amplio como para pensar en procesos de anulación que ocupan un sinfín de materiales y tipos de objetos borrados. Enumerar todo lo que puede ser borrado equivaldría quizás a nombrar los objetos del mundo. Un aleph de lo borrado sería tan vertiginoso como el aleph de lo visto, solamente que aquel no podría ser sin este. En él, además, los lugares y los objetos borrados, a diferencia de la singularidad y la independencia que tienen en el aleph borgiano, se confundirían entre sí. Borrados, despojados de una identidad determinada, su capacidad de fusión y su poder evocativo parecerían potenciados. Compartirían, por otro lado, la alusión a la presencia de lo nombrado. Cada cosa era infinitas cosas, escribe el Borges del relato. Borrada, cada cosa sería infinitas cosas borradas. Aún ceñido al ámbito de un material inscribible, como es el que ocupa este texto, el acto de borrar, entendido como la voz de Leo, mantiene un trazo conceptual ampliamente generoso y cuantioso en matices. El término muestra derivas, por ejemplo, en las voces de sleir, en español, disolver y desunir las partes de algunos cuerpos por medio de un líquido, atenuar notablemente la expresión de pensamientos, ideas o conceptos, delir, en portugués, disolver o disolverse en líquido, desaparecer o hacer desaparecer, o delete, en inglés, destruir, aniquilar, abolir, erradicar, remover. Y dejo fuera aquí también ese vínculo que se mantiene con el término de olvidar, que ya es otro tema.
Entre una idea contundente como destruir y una matizada del acto del borrar, que acaso habla de un proceso más lento, incluso inacabado, como el disolver o atenuar, hay un elemento en común que me interesa rescatar aquí, pues reclama otra presencia en esa página borrada, además de lo que se borra y el espacio en donde se borra, la presencia del que actúa. Remover, disolver, erradicar, hacer desaparecer son todos verbos activos. Requieren de un sujeto o de un grupo de ellos que efectúe la acción. Estos verbos son además transitivos, su acción implica transferencia, un actuar sobre alguien o sobre algo. De ahí que la borradura tenga en principio una naturaleza operativa, de autoría activa, que además hace explícito su diálogo con una colectividad autoral. El catálogo de escrituras borradas es amplísimo y su tradición podría incluso pensarse desde la historia de la escritura misma, si se considera esta también como una historia de la reescritura. Sin embargo, me detengo ahora únicamente en esa tendencia de llevar a cabo este tipo de prácticas a través de escrituras que buscan ser ligadas al conceptualismo. No parece coincidencia que un programa que en sus múltiples vertientes y derivas buscaba y busca dialogar con contextos de aparición del objeto y sus posibilidades expresivas a partir de lo que dicen sus materiales, en vez de con un sujeto autoral y su expresión, encuentre en la saturación, en la acumulación, en la destrucción y en el ocultamiento textual un modo de recontextualizar lo que entendemos como legible. Diferentes aproximaciones desde la teoría y la crítica interdisciplinaria también señalan esta tendencia. Por enunciar solo algunos ejemplos, autores como Vanessa Place y Robert Fitterman revisan una posible poética de la tachadura como punto de partida para estudiar los modos de lectura de las escrituras conceptuales. Kate Dworkin se basa en el estudio de textos visualmente ilegibles para hablar de materiales, soportes y medios como dispositivos de legibilidad. Patricio Pron sugiere revisar una historia literaria que tome como objeto de estudio, cito, una literatura caracterizada por la interrupción, la inexistencia, la borradura, el silencio y la negación de sí misma. Michael Gibbs busca ir más allá del borramiento para llegar a una poética de los libros en blanco. Y Vicente Luis Mora mantiene una colección abierta en línea de lo que él llama tachaduras expresivas, como un modo contemporáneo de figuración o representación que, dice, puede ser también una desfiguración, un grito contra la necesidad de expresar lo previsible que se vuelve pre-invisible. Steven Pascal, por su parte, ha buscado hacer una revisión histórica sobre lo que él llama poéticas de la borradura, en la que plantea un corte estético particular, atendiendo a obras que trabajan borramientos más o menos similares. Difuminaciones y subrayados de textos, perforaciones de página o cobertura de fragmentos de texto con tinta negra, un procedimiento mejor conocido como blackout poetry. Además de su análisis, Pascal presenta un cronograma de obras de la borradura que contempla como obra inaugural Radios de Ronald Johnson y que culmina con las obras Of Lamb de Mattia Harvey y Darkness de Gerard Morrison, ambas de 2011, pasando por las multicitadas A Human de Tom Phillips y Nets de Jen Bergen. Muchas de estas obras además se exponen más que en librerías o en bibliotecas, en museos, es importante igual decirlo. Todas estas obras mantienen en común, observa Pascal, una tensión productiva entre el poema resultante de la borradura y la fuente o el texto previo del que parte. Para el crítico, la borradura que trabaja con este tipo de procedimientos funciona como una continuación entre la obra elegida para borrarse y la obra resultante. Dirá Pascal, las poéticas de la borradura no consideran el texto fuente, su autor, ni su lenguaje como estáticos. Sus sentidos no están fijados, sino en continuo cambio, y la recontextualización es posible precisamente porque el contexto también está continuamente en cambio. Así, una obra que trabaja con borraduras puede ser observada como un elemento en esa continuidad. En tal continuidad, la figura del palincesto que atraviesa la borradura se acentúa, desde luego, en grado significativo. En las obras poéticas que revisa este crítico, los textos previos son siempre visibles. Se exhibe algún fragmento o algún elemento de la obra fuente. Para ir un poco más atrás de la trayectoria que busca trazar este crítico, que trabaja únicamente con un corpus de obras producidas en Estados Unidos,
aunque se sabe, Occidente dio cabida también a muestras de borradura latinoamericanas y europeas, resulta fundamental considerar, por ejemplo, a Mallarmé, que había dado agencia a la espacialidad de la página, desde un golpe de dados jamás abolirá el azar en 1897, en una previsión, señala Roland Barthes, de sustituir por el propio lenguaje al que hasta entonces se suponía que era su propietario. Un acto de supresión del autor en beneficio de la escritura, que también se intentó en prácticas como el nonsense, los textos encontrados, por ejemplo, de Tristan Tzara, las restricciones y convocatorias de un programa como el Oulipo, o el collage en Gissing y William Burroughs. En el mismo sentido de destrucción paradójicamente productiva, para utilizar el término de Patricio Pron, Ulises Carrión, con sus poesías de 1972, recupera poemas de los siglos de oro españoles para hacer sobre ellos variaciones de signos gráficos y disolver el sentido de las palabras hasta llegar a la estructura formal de los textos, un diálogo autoral desde la forma inscrita en la página y desde la supresión, aunque nunca total, de una voz previa. El concretismo brasileño, por su parte, ya había sugerido también, en su reducción extrema de elementos textuales, una posible reducción, a su vez, de la expresión de un sujeto autoral, en pos de la revelación simultánea de los elementos visuales, verbales y sonoros que buscaban integrar en sus objetos poema. Volviendo a la lista de Pascal, Radios, por ejemplo, trabaja con los primeros 4 libros de Paradise Lost de John Milton. Of Lamp lo hace con la canción popular de cuna Mary Had a Little Lamb, cuyo origen se supone en el siglo XIX. Y Nets, de John Berlin, se ocupa de los sonetos de William Shakespeare para, a través de la borradura, cito, abrir el espacio de los poemas, hacerlo poroso y posible. A esa declaración, esta autora añade: cuando escribimos poemas, la historia de la poesía nos acompaña, preinscrita en el blanco de la página. Cuando leemos o escribimos poesía, lo hacemos con o en contra del palimpsesto. Como señala el crítico Craig Dworkin, visto como resultado y como estrategia característicos de una borradura, el palimpsesto cobra una doble función, un doble juego que se mueve entre el ocultamiento y la revelación, en el que para escribir un texto se borra uno anterior, que luego puede ser mostrado si se suprime el último. El palimpsesto obstruye para visibilizar, dirá este teórico, y en esa obstrucción, revelada materialmente como posibilidad abierta, queda siempre una marca, un remanente. Esta marca obstruye porque permanece cuando lo demás fue borrado, revela porque muestra algo de lo que ya no está. Obstrucción y revelación en tensión, el texto borrado dialoga desde su forma y su concepto con autorías previas, hace explícita su labor de reescritura. ¿Cuál es esa figura autoral que borra figuras previas? Para Cristina Rivera Garza, por ejemplo, el autor o la autora que trabaja con la borradura desplaza a través de su obra, cito, el foco de atención de los procesos de producción a los de postproducción textual, transformando así al escritor en manipulador de signos o curador del lenguaje contemporáneo. Curador de signos, ella explica como aquellos que atienden a, ponen atención a o seleccionan con devoción, es decir, críticamente los objetos de su cuidado. El autor de la borradura es primero, quizás, un artesano de materiales textuales, en un sentido altamente plástico de la idea. Un artesano que además se apropia de un pretexto, como sugiere Winston Churchill, para actualizarlo en un contexto particular, un contexto que es material y conceptual, y es diferente del modo en que propusieron desde otros objetos los conceptualistas. Si, como sugirió Lewitt en la tan citada frase, la idea se convierte en la máquina que produce arte, ese pretexto con el que trabaja la borradura será la máquina que posibilita la puesta en página de un nuevo contexto. Editor, remarcador, la figura autoral de la borradura genera otra tensión en la producción de obra con este procedimiento. El desplazamiento que busca hacer de sí mismo no puede más que apuntar a una colectividad. No solo pone a dialogar un contexto particular con un pretexto y con un precontexto, sino que enfatiza también la postura activa del lector. En la agencia que busca disminuir de sí mismo para focalizarla hacia el lenguaje, genera condiciones de lectura que son también extrañamientos y que producen nuevos modos de posibilidades de lo legible. Lacey Peterman se referirán a estas condiciones como la estrategia del fracaso. Cuando el material requiere de otras aproximaciones para poder leerse,
pues de modo convencional resulta en un intento fallido, la ansiedad de lectura por parte del lectoespectador genera esas aproximaciones, en un intento por completar o compensar ese sentido que se siente faltante. En una analogía con la idea del compositor John Cage, de pensar en la ausencia de sonido como el comienzo de la escucha, la ausencia de texto inscrito puede implicar también un comienzo de lectura, otro comienzo. De modo más general, los borramientos pueden señalar también que, ya por el material o ya por una agencia lectora, lo ilegible, lo tachado y lo cortado se sigue leyendo. Gracias. Que tiene una ponencia con el título Coral Bracho, Huellas de Luz en sus lecturas poéticas, el caso de Agua de Borges. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar en este coloquio. También gracias a la visión y organización de Adriana y compartir estas mesas con gente tan querida y que me deja a mí también muy impresionada. Entonces espero no bajar en este momento ya ese estado en que nos han puesto las ponencias anteriores. Quiero empezar en lo que vamos, sí, ya va agarrando la tecnología. Quiero empezar también rememorando algunas ideas que se han estado manejando en esta mañana y de las cuales siento que algunas hacen eco también en mis preocupaciones. Estoy pensando en concreto en la ponencia magistral de Lusadora Pimentel, justamente cuando ella citaba a Foucault citando a Beckett, cuando se preguntaba si importa quién habla, ¿no? Yo creo que en mi caso, pues veremos que sí importa, sí importa quién habla. Por otro lado, también me puse a pensar en este abanico de figuras autorales que enunció Luz Aurora, en donde se enmarcaría una figura como la de Coral, como poeta leyendo frente al público. En fin, yo creo que ocuparía varios espacios entre ese autor social, ese autor explícito, a veces también ese autor implícito, porque al final de cuentas lo que también yo estaré haciendo es esa lectura posible, o en este caso sería una escucha posible, ¿no? Finalmente, haciendo tiempo, finalmente también creo que es importante reconocer que, bueno, hemos estado hablando en el seminario de figuras de autor, sobre todo en relación con la noción de ethos. Es una tarea que me quedó encomendada desde mis visitas a Barcelona, pero en particular la última. Y aquí ya estoy como casi dudando si debería también estar hablando de un pathos, ¿no? Esa fuerza, el pathos como una fuerza de escucha, ¿no? Pero bueno, ese queda pendiente para otro momento. Quizás no la voy a explicar. Primera voz grabada, y aquí sí el tema de las tecnologías otra vez nos vuelve a hacer ver que en este juego de reincorporaciones, ¿no? El cuerpo tecnológico no funciona igual que el cuerpo físico. Sí, ya estamos. Bueno, entonces todavía no se pone tan tensa, ahorita te voy a decir en un momentito. Quisiera que nos remontemos por un momento al pasado.
Y recordemos aquel primer registro sonoro de la voz humana de 1860, tomado en estenógrafo por el invento que el escritor e impresor de libros francés Edouard Martinville bautizó como fonautógrafo. Se trata de una voz posiblemente infantil, interpretando por poco más de 10 segundos el texto lírico Au clair de la lune. Bueno, estos 12 segundos que dura la grabación, se puede escuchar que apenas si estamos, ¿no?, percibiendo una voz como fantasma casi, ¿no? Estamos ante un registro de hace siglo y medio, tiempo que para la palabra impresa no es tan remoto, pero que a la luz de nuestros nuevos y cada vez más sofisticados medios de grabación de alta fidelidad se siente muy lejano. Desde entonces se han acumulado horas y horas de cilindros de cera, discos de acetato, cintas, CDs, archivos en MP3 y bueno, cuánta cosa más que a veces no funciona. Muchos de ellos guardando momentos especiales de la palabra titulada. Entre estas horas de audio podemos reunir un corpus significativo que conforma el banco sonoro propiamente literario. Por sus dimensiones puede uno preguntarse cuántas vidas comienzan a hacer falta simplemente para volver a escuchar todo ese material de nuevo, al menos por una sola vez. La conciencia sobre el valor social e histórico de la voz y de las expresiones orales. Sí. Bueno, voy a seguir mientras. La conciencia sobre el valor social e histórico de la voz y de las expresiones orales se ha evidenciado mediante gestos relativamente recientes, como que en el 2002 la UNESCO declarara la oralidad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta conciencia, sin embargo, ha modificado todavía muy poco nuestra perspectiva sobre cómo nos acercamos a la dimensión sonora de la literatura y, por extensión, a la figura enunciadora-autoral que muchas veces la interpreta. Mientras las horas de registro siguen corriendo, ahorita al tiempo que vamos hablando también, la teoría y crítica literarias, aún cuando están tomando cada vez mayor conciencia sobre dicho acervo, todavía poco estudian la sonoridad. Al parecer, estos documentos siguen valorándose más como accesorios, coyunturales, complementarios y de alguna forma dependientes del texto escrito. Por su parte, la figura autoral es aquí sobre todo considerada como un objeto fetiche, y hemos hablado de objetos fetiche ya a lo largo de estas ponencias también. Poseer una grabación en voz del autor es como recuperar algo del aura de la obra, pero también por extensión algo del ethos autoral. Aunque seguimos ejercitando las prácticas de registro con gran constancia y pasión, ¿cuántos de nosotros no hemos usado nuestros dispositivos móviles para ello? No es mucho lo que hacemos con ellas. Tomemos como ejemplo, ya más allá de estos dispositivos, colecciones como Voz Viva, la colección Voz Viva, editada por la UNAM desde hace más de medio siglo. Paradójicamente, más que mantenerlas vivas, ¿no?, voz viva, ensanchamos con ellas el acervo de archivo muerto, incluso ya por el hecho de su materialidad casi obsoleta, pues aun cuando estas voces circulan todavía en CDs, estos también se están volviendo piezas arqueológicas a las que podemos dar cada vez menos uso. Me pregunto quién de ustedes, de la nueva generación, todavía posee un reproductor de CD y quién todavía compra discos.
Aunque no he venido aquí a hablar de los problemas de la preservación de archivos sonoros, esta reflexión resulta pertinente para introducir el caso específico que quiero tratar, a saber, el de la lectura poética de Agua de bordes lúbricos de la reconocida escritora mexicana Coral Bracho. Digo esto porque cuando pude comprar al fin para mí el anhelado CD que me permitía poseer ese poema en voz viva de la autora, me sentí como quien rescata algo del olvido cuando estaba yo pagando en la caja, ¿no? Casi como hizo aquel investigador que pudo recrear la función del estenógrafo para hacer sonar de nuevo el registro de Martin Gil. Pero rescatar, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Qué uso y valoración merece? This poem is on water. Perdón. Ahorita lo vamos a poner. Ahorita. Perdón, hice ese gesto, pero lo hice como un gesto retórico. Ya me entusiasmé. De que ya va a funcionar. Bueno, pero rescatar entonces estos acervos sonoros, ¿para qué y para quién? ¿Qué uso nuevamente y valoración merecen para un estudioso de la literatura estos archivos? Lo cierto es que estas preguntas representan todavía un reto para nosotros, pues desde esa materialidad sonora y las mediaciones que están en juego y que comienzan por la voz del propio autor, no es desde donde comúnmente nos acercamos a la poesía. Estaba yo pues con mi disco en mano, intuyendo lo que quería hacer en forma exploratoria, pero sin saber realmente cómo. Por lo pronto mi punto de partida, o mejor dicho, mi punto de escucha, era esa grabación editada por la UNAM en 2010 bajo el título Huellas de Luz, en el que fue compilado el poema junto con otros 26 tomados todos de la antología poética que lleva ese mismo nombre, editada en 1994 y luego reeditada en 2006, y que a su vez reunía la producción poética de Bracho entre 1977 y 1992. Si has visto una catedral gótica, decía mi maestro en semiología, Jean-Jacques Nattier, citando a su vez a su maestro Jean Molineau, no has visto ninguna. Si has visto varias, has visto una. Así me sentía yo tras escuchar el disco. Me faltaba algo, un punto de comparación para calificar su especificidad sonora, y me sentía tentada a regresar al texto escrito, pero sabía que dicha comparación me podía hacer caer en la conocida zona de confort del análisis textual, en la que la referencia sonora no fuera más que eso, una referencia derivada del texto. Tenía que encontrar otra manera de realizar el análisis. Pensé que me ayudaría a encontrar con otras versiones de lectura del mismo poema, así que recurrí a ese otro dispositivo tan accesible hoy en día que es la red. Tras una rápida exploración encontré al menos otras 3 versiones leídas por la propia autora, consultables en grabaciones de video de lecturas en público que hizo en distintos momentos, además de 2 versiones adicionales leídas por otros 2 aficionados y encontradas también en red. Una algo rígida, de quien se presenta como Raíl García Guerrero, espero que no esté aquí, médico y escritor regiomontano, subida en octubre de 2011, y otra más interdisciplinaria realizada por una compañía de danza y música árabe llamada Kasma, en agosto de 2014, en una función realizada en un círculo pequeño de una librería de la Ciudad de México. En estos 2 últimos casos, el poema sin duda adquiría colores y matices muy diferentes a lo que la misma autora imprimía en sus versiones de lectura, así que decidí centrarme exclusivamente en la voz del autor. De todas las versiones con las que ahora contaba, cabe señalar que la edición de audio de la UNAM de 2010 resultó ser la más reciente de las encontradas en voz viva de su autora. Ahora, ayer me metí otra vez a la red para husmear a ver qué novedades me encontraba. Vi que la primera que yo tenía en enero de este año, la del 2005 ya no está, y en cambio encontré otras 2 versiones. Pero en fin, me quedo con esas que yo con las que yo había trabajado a principios de este año. La primera había sido documentada en el Poetry Translation Center de Londres en octubre de 2005. Es la que ya no encontré. La segunda, durante el Geraldine Dodge Poetry Festival, en septiembre de 2008 en New Jersey, donde Bracho se vio acompañada además de Forrest Gandler, uno de sus traductores, quien presentó a su vez la lectura de su versión al inglés
después de la presentación al español por la propia autora. La tercera, por su parte, fue leída durante las International Poetry Nights en Hong Kong a finales de noviembre de 2009. Aun cuando el lapso temporal entre la primera y la última lectura abarca solo 5 años, llama la atención que sea este uno de los poemas más recurrentemente elegidos por su autora para leer en público, aun cuando en su aparición escrita surgiera 24 años atrás, como parte de la colección editada bajo el título El ser que va a morir en 1981. Esto quizá para este poema en particular no es decisivo, pero si pensamos en poemas en donde la voz autoral además está, digamos, implicada como una voz hablante a otro, claro que va a importar si uno tiene 25 años, o si uno tiene 50 años, o si uno tiene 75, en un poema amoroso, por ejemplo, ¿no? Al comentar esto con la propia autora, ella misma explicaba la razón de esta elección, aclarando que no leyó este poema en voz alta durante mucho tiempo, hasta que comenzaron a sugerirle ofertas de traducción. Si bien en cada una de las presentaciones hay variaciones interesantes, dignas a tomarse en consideración, empezando por el hecho de que la grabación en estudio luego se los paso en grabación con esto. Aun cuando entonces decía el lapso temporal que haya pasado estos 25 años. Si bien en cada una de las presentaciones hay variaciones interesantes dignas a tomarse en consideración, empezando por el hecho de que la grabación en estudio contrasta con las anteriores al ser estas leídas frente a un público, sin posibilidad de edición, aquí interesa más bien reconocer el carácter sonoro que en la voz de la poeta queda plasmado en todas estas representaciones, en donde el cuerpo poético y el cuerpo autoral sufren una simbiosis muy particular en la enunciación, mismo que apenas parece insinuarse en el tejido escrito. Permítanme en este punto, dado que nos convoca la figura autoral en este coloquio, recordar brevemente lo que el crítico literario suizo Jérôme Meizos, conocido por sus estudios en torno a la postura autoral, señala en su ensayo. El ensayo se llama Escribir es entender en escena la literatura en persona. Aquí argumenta que si bien el traslape de fronteras entre la obra y la persona fue un fenómeno propio de ciertos artistas vanguardistas de principios y mediados del siglo XX, como Marcel Duchamp o Joseph Beuys, en las prácticas literarias contemporáneas, el cuerpo del autor, y aquí añadiría yo su voz, se hace cada vez más presente como parte de su poética. El crítico nos dice además, y aquí sigo parafraseando, que al ser actos convencionalmente concertados, las presentaciones públicas de los escritores se han vuelto cada vez más comunes, entre otras cosas por sus lecturas, y además de lo que ya veníamos hablando ahí en la mañana con Lusadora, ¿no? De las firmas de ejemplares, este uso que tiene también la figura autoral como celebridad, pero también por las colaboraciones posibles con otros artistas como músicos o bien con el público participante, como ocurre en las sesiones de slam. Esta forma de hacer presencia se ha vuelto, por ende, parte integral de la circulación de los textos. Meizos habla además de una enunciación profética como un modelo mediáticamente difundido que lleva a que, y aquí sí, digamos, traduzco, cuando un autor presenta o performa, ¿no?, su texto, tal encarnación es al mismo tiempo un acto enunciativo, un etos, una vocalidad, un tono, un efecto dramático en un contexto ritualizado. Hasta aquí la cita. Por su parte, el catedrático francés José Luis Díaz, en Escenografías autoriales románticas y su puesta en discurso, también desarrolla una idea acerca de la escenificación autoral en el campo literario, que involucra una conducta pública y que forma parte del discurso. De esta, quiero centrarme solo en lo que atañe a Letos, retomando a Díaz por los efectos, aquí cito, relacionados con el tono empleado. Y lo hago a mi conveniencia, ¿no? El tono, obviamente, que a mí me interesa. Volvamos con esto en mente a la poesía de Bracho, que en general se caracteriza por ser altamente sensual, apelando sobre todo a los sentidos de la vista y del oído, donde la luz y el cromatismo, tanto sonoro como visual, tienen un papel importante. De hecho, un detonador de su escritura
como sucede también en Agua de bordes lúbricos, es la puesta en acción de un cuerpo sonoro que en este caso como si se pudiera mediante la voz prestar cuerpo propio al cuerpo caprichoso del agua. A continuación procuraré trazar la línea que me llevó de dar sentido a la experiencia del poema a través de esas huellas luminosas que dejaba la escucha de esa lectura ajena, en tanto que contrasta con, o sea, lectura ajena, ¿por qué? Porque contrasta con esa voz poética que uno mismo, en este caso yo, recreaba en silencio, ¿no?, del poema antes de tenerlo yo en mi posesión, en el disco. Pero también a la vez esta lectura ajena era una lectura original y propia, ¿no? Original porque era la autora la que la está leyendo y propia pues porque es su propia voz. En tanto, sí, que esta autoridad imprime otro sello más, el físico sonoro, a su texto. Dado que no habrá tiempo para presentar todo el desarrollo del proceso de escucha, el close listening, por analogía con el close reading, como le gusta llamarlo a Charles Bernstein, uno de los pioneros de este tipo de estudios, cabe adelantar que el cuerpo poético que se configura a partir de esta experiencia no necesariamente coincide en todos los puntos con lo que podría derivarse de un análisis estructural del poema en su materialidad descrita. Dado que la premisa en la escucha era esa, simplemente escuchar la voz autoral y reconocer cómo esa presencia actualizaba y daba sentido y vida al texto, experimenté el poema por primera vez en clave musical. Así le pongo, en clave musical. Con la debida cautela de sumar y adaptar varios de los parámetros musicales a la lectura sonora, el acercamiento resultó fructífero y para mí al menos también revelador. El ejercicio consistió primero en escuchar incluso los videos sin una interferencia visual, procurando objetivar la escucha y luego ya observando la gestualidad que acompaña a cada una de las lecturas para corroborar si la experiencia sonora empataba con la gestualidad corporal. Vale agregar que, como parte de la escenificación autoral, Bracho con frecuencia inicia explicando en qué consiste la idea de ese retrato acuático, como si fuera necesario preparar al público para ello, como si hiciera falta una justificación, como si dudara de que su propia lectura no alcanzara a ofrecer la experiencia. Ahora sí. This poem is about water and tries to get close to the movement of water, and it's also about pleasure. Hasta ahí. ¿No? Entonces es como tener que hacer una pequeña introducción antes de ponerse a leer. En este gesto enunciativo, el etos autoral ¿acaso no busca situar en algún lugar también el etos del agua? ¿Por qué es ese el poema para el que la autora hace un preámbulo más que para otros? No voy a dar respuesta a ello, pero sí me intriga. Por lo demás, la poeta se nos presenta sobre el escenario, bueno, había sido rico verla aquí, sobre el escenario, esto es una éfrasis verbal de la representación visual, de la presentación oral. Se presenta sobre el escenario una figura fina, casi frágil, parada frente a un micrófono, a veces con apoyo de un atril, en lo que vemos o suponemos que son foros en público, aun cuando esto no siempre se logra dimensionar bien en los videos. Con la espontaneidad de quien no tiene calculado su performance hasta el último detalle, la poeta alza sus copias, generalmente impresas en papel, ¿no? Aunque ya sabemos que existe el libro, y comienza la lectura. Hay que hacer énfasis en que se trata de una anunciación de un acto de lectura y no de una recitación de memoria, pues hay algo en la prosodia que indica que se está siguiendo una línea o guión prescrito. Es muy distinto si yo me pongo a recitar sin texto en mano, así lo hago realmente leyendo, que conozca muy bien el texto, ¿no? Pública pero íntima, esto a veces logrado por el papel que la voz que a la voz confiere el micrófono cuando éste no genera un eco, como en la grabación de 2005, de carácter introspectivo, contemplativo, tímido, como de interiores, pero tímido también como por lo huidizo, lo que aparece y desaparece, muy en sintonía en este caso con el carácter del agua, pero a pesar de todo, una voz firme. Su presencia evoca una imagen que en un inicio contrasta con un paisaje imaginario del agua que se nos presenta y que nos lleva a un exterior cromático.
No obstante, solitaria ella, su voz, como el agua en su recorrido, es capaz de imantar, de hipnotizar a través de ese cauce sonoro. Agua, río, pero también agua, marea. Respecto al timbre, aunque tiende naturalmente a un registro agudo, su voz en estas lecturas se carga de cierta gravedad, permitiéndole alcanzar la profundidad deseada por la articulación vocálica. Tenía este otro video en el que también me interesaba que vieran toda la performatividad, pero como no lo vamos a estar viendo, los invito a que luego les paso el enlace. Considerando el carácter agógico de la lectura, notamos que esta podrá darse con más velocidad y fluidez, como en la versión de 2005, o bien de forma más lenta, como en la de 2008. Pero al parecer hay un tempo implícito en el poema que no siempre se logra. Según la autora, la extrema lentitud en esta última lectura casi va en contra de la imagen que quiere proyectar el poema, aunque por otra parte se siente aquí una voluntad más mostrativa en la que las pausas sirven para asimilar cada una de las imágenes de forma más independiente. Y lo que se mantiene fiel en todas ellas es en la velocidad expresiva que da a ciertas palabras o pasajes del verso. Durante la lectura son notorias también las pequeñas pausas, a manera de silencios, que integran el cuerpo del poema y se vuelven clave en la articulación. Sabemos que la predilección de Bracho por el recurso del encabalgamiento, y es ahí donde por momentos ocurren esas pausas. Quizá no siempre estratégicas, pues ella confiesa que a veces tuvo que hacer por necesidad de respirar unas pausas y que el aire se le acababa en momentos en los que el poema no lo pedía. Estas pequeñas interrupciones la llevan a modificar el fraseo deseado, generando cadencias que alternan el flujo de la lectura a nivel sintáctico, mismo que por su construcción, a base de numeraciones y de listas, podría derivar en un ritmo más bien monótono, ¿no? Si se estuviera leyendo tal como está escrito. Desde un punto de vista sonoro, son las pausas las que permiten además sentir lo imprevisible y casi aleatorio de ese flujo, de esa fuerza acuática, en donde se alternan fundamentalmente metros de tipo binario y ternario. La secuencia irregular que se da de forma cadenciosa se vuelve parte del encanto y del encantamiento de quien la escucha, quien también se deja contagiar sin conocer el cauce ni el destino de ese flujo. Esta oscilación de algo inasible que se mece por efectos de la voz retrata la acción de la fuerza de la marea sin necesidad de describirla. Esto es interesante porque no hay una descripción en palabras del sonido. Nunca se habla de cómo suena el agua, siempre de sus propiedades visuales. Pero es en esa resonancia, en ese eco o memoria de ese retrato hablado acuático, como el mar o el río se hacen presentes al escuchar. Además, el silencio es clave al final, pues cuando concluye con la última enunciación del agua, se da un momento en el que la enunciación de la palabra se realiza en un intervalo necesariamente ascendente, inacabado, no descendente como si fuera descendente sería más afirmativo, agua, punto, ¿no? Ella termina casi siempre diciendo agua, ¿no? Como que va a continuar. La idea del poema se plantea entonces sonoramente como infinita, como el flujo acuático, siempre abierto a transformaciones más allá de la palabra y el poema. De hecho, si ahora sí nos vamos a la parte textual, nos vamos a ver que extrañamente el poema, uno puede creer que es una errata, pero no lo es, el poema termina con una coma, agua, coma, ¿no? Entonces, ese gesto sonoro está claramente indicado como en el poema como si fuera particular. Los contrastes se extienden más allá de lo que parece un movimiento acompasado. Podemos reconocer en el cuerpo sonoro otras dimensiones que nos llevan a pensar en color, efectos cromáticos alcanzados por la alternancia vocálica y de consonantes, donde se privilegian las A's abiertas, luminosas, que contrastan con las O's o U's más oscuras y profundas, ¿no? Agua de bordes lúbricos. Respecto a la intensidad y el volumen, entendidas en términos de dinámicas musicales, la poeta en su lectura parece mantenerse en un rango que va del piano al mezzoforte, pasando gradualmente de uno a otro, aunque por momentos también hay énfasis en determinadas palabras, una especie de sforzandi, todo en momentos en los que el flujo se detiene, como exigiendo la exclusividad de una imagen sonora. El contorno melódico
se dan un rango interválico bastante estable, en el que domina la tercera mayor y la tercera menor en sus variantes ascendente y descendente. Todo esto podría parecer tremendamente técnico, musical, pero si nos ponemos a pensar lo que hizo Karl Orff también con sus poemas infantiles, ¿no? Él estaba tratando de reconocer cómo en nuestra manera de hablar también, y volviendo a las nanas, o Claire de la Lune también, esta relación interválica siempre de terceras menores y mayores que se dan también en la prosodia. El compositor y musicólogo Alejandro Romero señala respecto al poema de Bracho y la ejecución, lo que a mí me atrapa es la riqueza de color sonoro entre cada verso. De hecho, entre cada palabra que refiere al agua, entre cada regreso, hay cambios en la edición sonora, a veces más coloridas que otras. Esto lleva al sonido lejos de las convenciones musicales, apostándole más al timbre. El ritmo también forma parte de ese proceso, pero es el ritmo liberado de lo que entendemos comúnmente como ritmo musical. Es un ritmo que exalta el timbre, pero desde la oralidad, desde el poema hecho sonido. Hasta aquí Romero. Ya estoy terminando. Si se comparan las versiones, estas que he mencionado, hay otro rasgo que llama la atención y que resulta distintivo entre las tres lecturas: la distancia de la voz frente al micrófono y la distancia de la persona, de la instancia de enunciación frente al público. Esto es un efecto muy importante porque no lo tomamos muy en cuenta, pero sí yo empiezo a hablarle al micrófono de manera muy sensual. Entonces ustedes van a sentir más cercanía, aunque yo siga igualmente lejos, ¿no? Entonces estos recursos tecnológicos sí tienen un efecto también sobre la enunciación de aquella materia poética. Respecto a la gestualidad corporal, es inevitable que esta no influya en la escucha audiovisual, aun cuando ni siquiera la estemos viendo, estamos imaginando el cuerpo cómo se comporta al momento de la lectura, ¿no? Estamos dándole cuerpo a la voz. En las tres versiones videograbadas se percibe un movimiento corporal ondulante que responde a la conciencia de la ya mencionada alternancia entre un metro binario y un no ternario. En estos momentos de cambio, el cuerpo de la poeta da ese giro como para lograr una lectura, lograr que la lectura entre en el nuevo momento. En 1998, Charles Bernstein, de quien ya he hablado, que es uno de los pioneros en estudiar y sistematizar los archivos poéticos sonoros en Estados Unidos, en su introducción al compendio Close Listening, alertaba acerca de la importancia que tiene la realización sonora que lleva a la lectura silente de su puesta en acto, a su enunciación. Sin embargo, también aclara que para el analista puede haber entre la lectura escrita y la lectura puesta en acto, una distancia muchas veces insalvable. Lo cito. Close listenings may contradict readings of poems that are based exclusively on the printed text and that ignore the poet's own performance, the total sound of the work, and the relation of the sound to semiotics. Hasta aquí la cita. En las lecturas que hace Bracho de su poema, al menos no es posible percibir un choque tan fuerte entre la intención textual y la realización oral. De hecho, se refrenda que su poética está basada en la sensualidad de las imágenes y se experimenta como para ella se trata de una necesaria construcción, aún en lo escrito, de un modo sonoro. O sea, ella está pensando el sonido cuando escribe. Que su propia voz procura también ser fiel a esa construcción. David Huerta, en la presentación que hace del CD de Bracho, sostiene que, cito, la lectura de la voz... La lectura en voz alta le da todo un sentido a la precisión de la forma. Se trata, empero, de una precisión siempre en suspenso, hecha de sinuosas quebraduras. Hasta aquí, Huerta. Hemos asumido que estos documentos sonoros y videograbados nos revelan algo de la voz y la presencia autoral en términos más tangibles que puramente conceptuales. Pero recordemos que estos registros son también ya fantasmas y que está en la esencia de la voz, como en el agua, como en Coral Bracho, su carácter huidizo. Para nuestra fortuna, el registro aquí no paraliza ni detiene, aunque sí nos permite acercarnos a lo difícilmente aprehensible del mundo oral. Hasta aquí también yo dejo la palabra. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, hemos escuchado 4 ponencias que se han centrado en ejemplos casi siempre intermediarios
seguramente hay cosas que quieren preguntar, comentar nuestros ponentes. Les dejaría la palabra para que empezáramos a discutir. No sé, queremos. Era interesante cómo teníamos este ejemplo en que se estaba trabajando, trataba como de explicar esta estructura narrativa, pero en realidad lo que tenía era esta transposición al teatro, ¿no? Era muy interesante como hablaba de estas didascalias, que eran como las instrucciones para explicar o para un poco conformar esa figura de autor, ¿no? Él utilizó al final esa palabra de transautor para poder explicar el caso específico que tenía. Lo que a mí me iba pasando es que, como que digo, claro, de esto no hemos hablado todavía, ¿no? No hemos hablado del caso del teatro. Y así iba pasando en todos los casos, ¿no? Después Rodrigo hablando de cómo Manganelli está trabajando en un contexto en el que lo que está haciendo Bar es un poco sobre todo lo que también quiere haciendo. Entonces es tratar de vaciarse supuestamente de él y dejar al bufón, a ese personaje que inventó, estaba ahí para tratar de ponerlo como un punto de fuga o usando tus palabras. Y luego el texto de Cintia era todavía así como darle otro lado totalmente diferente a la cuestión del autor, ¿no? Es este autor que lo que hace es borra lo que otros hacen. Y como eso también construye esa figura de autor. Y Susana, era todavía esta parte, ¿no? Que tampoco habíamos hablado, que era esta cosa performática, ¿no? Cómo voy a leer yo mi poema y cómo Susana va a ver cómo ella va a leer su poema, ¿no? Cómo esta figura del autor sigue siendo tan importante que ella va a buscar el gusto exacto de Coral Baracho y busca todas las representaciones que no ni siquiera se necesitan representaciones, las lecturas, la incorporación del poema. Y cómo eso activa la lectura que Susana va haciendo tan descriptiva, tan minuciosamente. Ayúdenme por favor con alguna pregunta. Bueno, estaba reflexionando sobre el título que le han dado a la mesa con ese término de intermedialidad y pensaba que, bien, claro, está claro y es pertinente, hay una aproximación intermedial, en tanto que, como Irene acaba de describir, ha aparecido el teatro, la pintura, la performance y esta poesía del borrado como ámbitos donde se ha pensado la autoría, una figura autoral. Pero yo estaba pensando justamente en el en la posibilidad de un transmedial, puesto que veía que, al menos en los tres primeros casos, y estaba intentando pensar si en este último, hay como una apropiación. Sí, es decir, las propuestas autorales que se están presentando, según yo he entendido, son, en cierto modo, digamos, parásitas. No me gusta mucho el término, pero sí, ¿no? Beben y viven y no pueden ser sin el otro autor, pintor, ¿no? Pintor imaginado por el propio autor, ¿no? Entonces estaba dándole vueltas, estaba intentando ver si en el caso que te presentabas había también
esa apropiación, pero claro, solo se me ocurría como una apropiación del sonido del agua, ¿no? Es lo único que veía como que en esa performance parecía que se estaba como recreando, usurpando o tratando de usurpar para construir esa, esa autora viva que usa su propia voz como para verse y le estaba dando vueltas a eso que no tiene mucho sentido. Estaba pensando que es muy curioso como de repente, no sé, en lo de la voladura no se dirá Cintia, pero por ejemplo en este texto hay varios así como de transposiciones o adaptaciones en donde podrías agarrar, en el de Cortés en particular, agarra exactamente las mismas palabras de las canciones rusas folclóricas traducidas en una versión de folio de cierto año. Pero lo curioso es que podrías aplicarlo en Yermelá, pues así decir como Gorky decía esto en una traducción francesa de los años 50 y Cortés dice esto en el teatro, y cómo media ahí la voz autorial, por ejemplo, a través de como esta doble enunciación, el personaje está pero ahora ¿qué enunciación se vuelve esta? El personaje en el teatro está diciendo que un personaje en la narración dijo que un autor escribió, pero que otro autor transpuso en otro lado. Bueno, ahí la enunciación se vuelve como que se empieza a atravesar de muchísimas voces por este movimiento como parasitario. Y yo creo que también en varias cosas la como conceptuales. Sí, totalmente de acuerdo. Las borraduras están sumamente ligadas a una poética apropiacionista. Y justo mucho de lo que es el conceptualismo, y luego lo que hicieron, por ejemplo, Fluxus, y antes de Fluxus también muchísimos programas de vanguardia y posvanguardia, fue justo tomar lo que ya estaba allí para ponerlo de otro modo, ¿no? Y estas combinatorias que ahora también vemos en un sentido apropiacionista digital tan profusamente ahí expuestas, mucho tiene que ver con esa recuperación de trabajar siempre con el otro de modo explícito. Y ahí también, por ejemplo, se abre la discusión ahorita que decías entre apropiación y plagio, que también es un tema que empieza a ocurrir. La borradura, desde el punto de vista material, pone de modo explícito que ese diálogo con los otros textos siempre es cultural, no solo por el texto mismo, sino por dónde apareció, cómo se recibió, cómo se distribuyó, cómo circuló, ¿no? Es que, recuperando lo que además acaban de decir, ¿no? Me parece que los autores que ustedes presentan son autores que se resisten a ocupar, al menos desde una forma, digamos, no marcada, ese lugar del autor genio, original, único, irrepetible, que por alusiones de que han citado por sus fuentes, pues trabajan Schefter, el propio Díaz, ¿no? Revisando los modelos románticos de autor, ¿no? Y la idea es de que para que yo me presente como autor, lo mejor es que un autor me diga que soy autor, ¿no? Con los usos esos de los prefacios, ¿no? Y ahí hay eso, pero reescrito. Inclusive en lo que tú has presentado, la vuelta a la idea del autor artista artesano, que justamente el proceso fue inverso, como explica muy bien Whitman, sí, que supongo que también han leído, viendo cómo surgió el copyright, ¿no? Que surgió justamente para abandonar la figura del escritor como un artesano para pasar a ser un artista que crea algo nuevo, ¿no? Y aquí es como el proceso inverso, es decir, con lo ya creado voy a crear, es algo nuevo también, pero como la recuperación de figuras que de algún modo habían desaparecido en nuestro imaginario. Sí, nada más para cerrar eso, que es un intento en estas múltiples muertes autorales, un intento por tratar de focalizar lo más que se pueda la prominencia del lenguaje antes que ese, como por ahí decía una cita, ¿no? Antes que ese propietario del lenguaje. Y se ha buscado pues, desde el modo más material, desde el modo más interdisciplinario, un montón de intentos desde hace mucho tiempo desaparecer esa figura, pero también creo que finalmente pues, se convierte en otra figura, ya sea este hombre que maneja, que maquina con los signos, es otra figura finalmente que está proponiendo una nueva cosa. Nada más una última cosa que como también tal vez como ver estos momentos culturales de los años 70 y digo, supongo que o series culturales en cualquier momento en particular y eso, pero por ejemplo en este momento de cierto conceptualismo en el teatro francés de los años 70, por ejemplo, Cortés solo hacía como adaptaciones, entonces solo estaba Dostoyevsky, el Cantar de los Cantares, la infancia de Gorky, demás, pero jamás una obra original, lo cual era un
y después, como un contrapunto con esa autoría, como quiso retomar su autoría, borró todas las obras que había adaptado y dijo que jamás se publicaron. Se publicaron, pero son estos gestos. Pues primero, Mary, con un poquito más de entusiasmo de Liliana, hubieras dicho parásitos con alegría en lugar de parásitos. Pero justo esa noción de parásitos creo que tiene que ver, es más bien una sugerencia y creo que tiene que ver con esa noción de la bordadura de autor y sobre todo con la noción de tachadura, que no sé si has indagado, quizás sería como una dimensión filosófica, el suratur, que es la tachadura de Heidegger tachando al ser, que justamente toda la bogadura o desplazamiento del sujeto que va de la mano con la muerte del autor, de ahí, vamos, tiene una gran influencia. Y es una tachadura con dimensión filosófica, insisto, pero que llega hasta el autor y que después retoma Derrida, que creo que problematiza en los dos casos esta postura de autor y lo digo con alegría parásita.